Bueno, vamos a revisar los puntos esenciales de lo que conforma la corteza cerebelosa. Y como bien sabemos, la corteza cerebelosa se va a distinguir básicamente porque va a tener tres capas. Dentro de estas tres capas va a tener la capa más superficial, que es la capa molecular, una capa intermedia que va a ser de células de Purkinje, y la última capa, que va a ser la más profunda y que va a estar en relación con la sustancia blanca del cerebelo, va a ser la capa granulosa. Cuando nosotros tenemos a la corteza cerebelosa, vamos a tener que en estas tres capas van a existir 5 tipos de células, que son las que vamos a revisar en este curso. Hay más tipos de células, pero hablando de la funcionalidad de la corteza cerebelosa solamente vamos a ver 5. La primera capa, como habíamos mencionado, que es la capa molecular, va a contener solamente 2 tipos de células. La primera es, y la más superficial, es la célula estrellada. La segunda célula que también va a contener esta capa molecular es se llaman células en cesto o células en canasta. En la capa intermedia que ya hemos mencionado van a estar las células de Purkinje o células piramidales. Las células piramidales. Y también vamos a tener en la última capa, que es la capa granulosa, 2 tipos de células que van a ser las células, las más grandes van a ser las células de Golgi. Y un último tipo celular, que es la que le va a dar el nombre precisamente a la última capa en la que está en relación con la sustancia blanca, que van a ser las células más pequeñas, que tienen un cuerpo muy pequeño, que van a ser las células granulosas. Esos van a ser los 5 tipos de células que van a estar conformando toda la corteza cerebelosa. Cuando nosotros hablamos de las funciones de cada una de las células, y que esto es muy importante porque pueden ser preguntas de examen, tenemos que saber varias cosas. La primera, que las primeras cuatro que mencionamos, la célula estrellada, la célula en canasta o en cesto, las células de Purkinje y las células de Golgi, van a liberar un neurotransmisor inhibitorio que va a ser el GABA. De tal manera que la única célula que va a ser de tipo excitatorio va a ser la célula granulosa, que va a liberar glutamato. Esto es importante porque básicamente de esto va a depender de toda la funcionalidad que vamos a tener, tanto aferente como eferente, de la corteza cerebelosa. Ahora, individualmente, ¿cuál va a ser cada una de las funciones de las células? Las células estrelladas van a estar, ahorita lo vamos a ver más adelante, van a ser excitadas por unas fibras que se llaman las fibras paralelas, pero además van a estar inhibiendo a las células de Purkinje, va a inhibir a la célula de Purkinje. Las células en canasta, que nosotros estamos observando que están en la capa molecular, sus prolongaciones van a bajar a la capa intermedia, que es la capa de células de Purkinje o células piramidales, y van a abrazar de alguna u otra manera al cuerpo de la célula de Purkinje. Precisamente por este nombre, por cómo abrazan estas prolongaciones a la célula de Purkinje, se llaman células en canasta o células en cesto. Y estas también van a tener la función de inhibir a las células de Purkinje. La célula de Purkinje como tal tiene varias cualidades, varias características, las cuales, número 1, va a tener sus dendritas proyectadas hacia la capa molecular, y va a haber dendritas primarias, dendritas secundarias y más pequeñas dendritas terciarias. Y precisamente estas dendritas, como aquí podemos observar, vean cómo están en contacto con las células estrelladas y con las células en cesto.
Y algo también muy importante es que el axón de la célula de Purkinje va a salir por la base y se va a dirigir, se va a proyectar hacia los núcleos cerebelosos profundos, que ya sabemos que es fastigiado, globoso, emboliforme y el núcleo dentado. Entonces, en base a esta característica que es el axón de las células de Purkinje, la célula de Purkinje, además de ser inhibitoria, ya lo habíamos mencionado por el neurotransmisor GABA, va a ser la única célula eferente. Va a ser la única célula eferente. Las células de Golgi, que en este caso van a ser Golgi tipo 2, porque tienen un axón muy corto a comparación de las tipo 1, las células Golgi tipo 2, van a proyectar su axón hacia la célula granulosa, que ahorita vamos a analizar cómo es este complejo sináptico, pero las dendritas de las células de Golgi van a estar en la capa molecular también, de tal manera que puede ser también la célula de Golgi puede ser inhibida por las células estrelladas, las células en cesta. Y por último, antes de pasar a la última célula, la célula de Golgi tipo 2, que es inhibitoria, su función, y esto puede también ser pregunta de examen, es que va a inhibir a la célula granulosa. La célula granulosa, como ya mencionamos, es la única célula que va a ser excitatoria por producir glutamato y va a tener también varias características. Que número 1, su dendrita va a estar o se va a ubicar junto con el soma en la capa granulosa, pero su axón va a subir hasta la capa molecular y en la capa molecular va a formar las fibras que habíamos mencionado, que se llaman las fibras paralelas. Y estas fibras paralelas precisamente vean cómo van a estar en contacto con las células estrelladas, con las células en cesto, con las dendritas de la célula de Purkinje y con las dendritas de la célula de Golgi tipo 2. Entonces, en pocas palabras, la célula granulosa va a excitar a todas las demás células. Las va a excitar. Bien, ahora, sabiendo ya bien la disposición de todas las células y de cómo están tanto las dendritas como los axones, tenemos que mencionar que hay un complejo sináptico en la célula granulosa que se va a llamar glomérulo cerebeloso. Y el glomérulo cerebeloso va a estar conformado por varios componentes, pero antes de mencionarlos, tenemos que regresarnos a lo que son las fibras que van a entrar a la corteza cerebelosa. Va a haber dos tipos de fibras aferentes. El primer grupo de fibras que van a pasar directamente hasta la corteza cerebelosa van a ser las fibras trepadoras, que ya habíamos mencionado. Y estas fibras trepadoras van a llegar hasta la capa molecular, se van a enrollar en las dendritas de las células de Purkinje y van a tener un contacto directo entonces con la única célula eferente. Estas fibras van a ser las fibras trepadoras. Y estas fibras trepadoras precisamente también van a provenir de la oliva vulvar o del complejo olivar inferior. Esto también puede ser pregunta de examen. El segundo tipo de fibras aferentes a la corteza van a ser las fibras musgosas. Estas fibras musgosas no van a pasar directamente a la corteza, sin embargo, en la capa glomerular van a formar una especie de roseta. Y precisamente esta roseta que va a formar las fibras musgosas van a estar en contacto con la célula granulosa. Entonces, ¿qué es lo que va a suceder? Cuando entre el complejo de fibras trepadoras que vienen de la oliva vulvar, van a excitar directamente a las dendritas de la célula de Purkinje, y la célula de Purkinje, al proyectarse a los núcleos cerebelosos, los va
a inhibir. Pero bueno, la pregunta sería esta, bueno, ¿y cuándo excitan estas fibras a los núcleos cerebelosos? Pues precisamente antes de llegar a la corteza, emiten un ramo que hace que exciten a los núcleos cerebelosos. De tal manera que ustedes en sus libros van a poder encontrar que el funcionamiento de los núcleos cerebelosos es un funcionamiento on, off, on de encendido, porque la primera fibra que se proyecta va a excitar a los núcleos cerebelosos y la fibra que se prolonga hasta la capa molecular excita la célula de Purkinje y se proyecta de nuevo a los núcleos cerebelosos, va a producir un mecanismo de apagado o un mecanismo de off. Ahora, ¿cómo se realiza o cómo se conforma el glomérulo cerebeloso? En el glomérulo cerebeloso va a estar precisamente, vamos a enumerarlo, número 1, la roseta, que va a estar conformada por las fibras musgosas. Número 2, las dendritas de la célula granulosa. ¿Por qué? Porque precisamente aquí van a establecer una sinapsis de tipo excitatorio. ¿Y qué va a suceder? La célula granulosa al excitarse va a transmitir todo el potencial de acción hacia la capa molecular y a través de las fibras paralelas, va a excitar a todas las células, incluida la célula de Purkinje. Y una vez que la célula de Purkinje se excita, conduce el potencial de acción y vuelve a inhibir a los núcleos cerebelosos. Y dirán, bueno, entonces la fibra musgosa, ¿cuándo excitó al núcleo cerebeloso? De la misma manera. Antes de proyectarse al glomérulo cerebeloso, va otra fibra que regresa y que va a excitar al núcleo cerebeloso. Y aquí también que va a ser un mecanismo de on y off, pero las fibras trepadoras van a ser más directas y las fibras musgosas tienen que hacer relevo en el glomérulo, se transforman en fibras paralelas, excitan a la célula de Purkinje y Purkinje vuelve a apagar de alguna manera a los núcleos cerebelosos. Bien, el glomérulo cerebeloso entonces está conformado por la roseta, la dendrita de la célula granulosa y va también a tener aquí al axón de la célula de Golgi tipo 2. Y todo esto va a estar contenido en una célula glial, de tal manera que la dendrita de la granulosa, la roseta, más el axón de la célula de Golgi tipo 2 van a conformar a todo el glomérulo cerebeloso. Y bien, dirán, bueno, ¿cómo funciona el glomérulo cerebeloso? Fácil y sencillo. La fibra musgosa excita a la célula granulosa emite sus prolongaciones para formar las fibras paralelas en la capa molecular y a su vez, si recordamos, acá arriba están las dendritas de la célula de Golgi. Al volver a excitar a la célula de Golgi quedamos que iba a producir GABA. Entonces, al producir GABA y al proyectarse a la dendrita de la célula granulosa, la célula de Golgi va a inhibir ¿a quién? A la célula granulosa. Y así es como es un mecanismo también aquí de encendido y de apagado. La célula musgosa excita a la granulosa excita a la célula de Golgi tipo 2 y la célula de Golgi tipo 2 vuelve a inhibir a la célula granulosa. Esto es importante porque, insisto, este mecanismo de encendido y de apagado se va a llevar a cabo en toda la corteza cerebelosa y nos va a poder proporcionar esa información que sabemos que antes de subir a la corteza, toda la información hace relevo en donde en los núcleos cerebelosos.